Alejandro Tarbell se ajustó la corbata y miró el reloj de su muñeca. Quedaban solo 20 minutos para la negociación más importante, y los atascos en las carreteras madrileñas en este sofocante día de julio parecían especialmente densos. Su Mercedes negro avanzaba lentamente por el paseo de la Castellana y el nerviosismo del millonario crecía con cada minuto. «Víctor, ¿puedes ir más rápido?». Se dirigió a su conductor, un hombre de mediana edad con un corte de pelo cuidado y carácter tranquilo. «Lo intento, don Alejandro, pero hay un atasco delante», respondió Víctor, siguiendo atentamente la carretera. «Por la radio dicen que hay un accidente en el nudo de la M40. Teruel se recostó en el asiento de cuero y cerró los ojos. En su cabeza repasaba los detalles de la próxima negociación. Las conversaciones de hoy podrían traer a su empresa constructora un contrato de $50 millones. Su socio Íñigo Cravero ya lo esperaba en el restaurante Metropol junto con los inversores potenciales de Alemania. Todo debía salir perfecto, había demasiado en juego. Alejandro Teruel era un hombre acostumbrado al éxito y que no toleraba los fracasos. A sus 42 años había construido un verdadero imperio a partir de varias pequeñas empresas constructoras que ahora levantaban complejos residenciales de lujo por toda España y países cercanos. Alto, atlético, con una mirada penetrante de ojos grises y mentón firme, daba la impresión de ser una persona que sabía exactamente qué quería de la vida y cómo conseguirlo. Su camino hacia el éxito no había estado sembrado de rosas. Comenzó con una pequeña cuadrilla de constructores hace 20 años, trabajaba 16 horas al día, dormía en las obras, ahorraba cada céntimo. Su primer gran encargo lo obtuvo gracias a un encuentro casual con un empresario rico, que decidió dar una oportunidad al joven enérgico. Waterwall no desaprovechó esa oportunidad. El objeto fue entregado antes de tiempo y sin una sola queja sobre la calidad. Gradualmente la empresa creció, la reputación se fortaleció, los clientes se volvieron cada vez más sólidos. Hace 5 años se le unió Íñigo Cravero, un financiero experimentado que ayudó a estructurar el negocio y salir a los mercados internacionales. Su asociación parecía ideal. Teruel se encargaba de la construcción y el lado técnico, Cravero de las finanzas y las conexiones con inversores. De repente el coche frenó bruscamente y Teruel abrió los ojos. De los altavoces de la radio sonaba música clásica suave. Normalmente esto lo tranquilizaba, pero hoy ni la música ayudaba. «Jefe, mire», exclamó Víctor, señalando hacia el arcén con la mano derecha. Alejandro miró hacia donde señalaba y se quedó atónito por lo que vio. A 50 metros de ellos, un BMW X5 azul oscuro se detuvo bruscamente junto a la acera, la puerta trasera se abrió de par en par, y 2 hombres fornidos en trajes negros sacaron rudamente del habitáculo a una mujer joven. Incluso a distancia se veía que estaba embarazada, el vientre redondo sobresalía bajo un vestido largo de verano amarillo con un estampado floral grande. La mujer trataba desesperadamente de resistir, agitaba los brazos, gritaba algo en un idioma incomprensible, pero los hombres eran considerablemente más fuertes. Uno de ellos, calvo con un pendiente dorado en la oreja, simplemente la empujó y ella se deslizó torpemente sobre la hierba del arcén, manteniendo milagrosamente el equilibrio. El BMW inmediatamente arrancó, chirriando los neumáticos, y desapareció en el flujo de coches, dejando tras de sí una nube de gases de escape. «Víctor, para aquí», dijo Teruel, ya desabrochándose el cinturón de seguridad. «Pero la negociación, don Alejandro. La negociación esperará. No puedo pasar de largo ante una desgracia». Salió rápidamente del coche, sintiendo como el calor del verano le golpeaba en la cara, y se dirigió hacia la mujer, que con dificultad se levantaba del suelo. Por el camino notó cómo pasaban automóviles, cuyos conductores miraban con curiosidad lo que sucedía, pero nadie se detenía. La indiferencia de la gente lo sorprendió, pero al mismo tiempo entendía, en una gran ciudad cada uno está ocupado con sus propios problemas. Al acercarse, distinguió el rostro de la afectada, moreno, con rasgos correctos y brillantes ojos marrones enmarcados por largas pestañas negras.
El cabello oscuro como el ala del cuervo estaba recogido en una cola baja, sobre la cual había atado un pañuelo colorido, y en el cuello brillaban monedas doradas en una cadena fina, una joya típicamente gitana. En las manos se veían numerosas pulseras, y en las orejas se balanceaban pendientes largos. Por toda su apariencia era claro, ante él había una gitana. ¿Se encuentra bien?, preguntó Alejandro, extendiéndole la mano para ayudarla. La mujer lo miró con desconfianza, evaluando el traje caro, los gemelos dorados, el reloj. En su mirada se leían tanto gratitud como cautela. Evidentemente, la experiencia le había enseñado a no confiar demasiado en los desconocidos. Gracias, buen hombre, dijo, aceptando la ayuda y levantándose. Su voz era melódica, con un ligero acento. Me llamo Esmeralda Romero. Alejandro Teruel, se presentó, ayudándola a sacudirse el vestido. ¿Puede explicar qué pasó? ¿Por qué la echaron tan rudamente del coche? Esmeralda bajó los ojos y titubeó, evidentemente dudando si valía la pena contar la verdad a un desconocido, aunque externamente noble. Yo echo las cartas del tarot en la calle Mayor desde hace varios años, comenzó con cautela. Me gano la vida con esto. Esta mañana se me acercaron esos hombres, pidieron que les echara las cartas a cada uno. Honestamente extendí las cartas, leí lo que vi. A uno de ellos, el del pendiente, le predije la cárcel en el futuro próximo. Barrotes de hierro, juicio, largos años tras las rejas. Se calló, arreglándose el cabello alborotado. Se enfadaron, empezaron a gritar que mentía, que asustaba a la gente adrede para ganar dinero. Me agarraron, me metieron en el coche y... agitó la mano hacia la carretera. Dio el resto. Teruel la escuchó atentamente, estudiando su rostro. En el relato de la gitana se sentía la verdad, pero al mismo tiempo la historia parecía demasiado simple. ¿Acaso la gente puede tratar tan cruelmente a una mujer embarazada por una predicción desagradable? ¿De cuántos meses está?, preguntó, notando cómo ella instintivamente se cubría el vientre con las manos. Séptimo mes, respondió en voz baja Esmeralda. Pronto daré a luz, y tengo muy poco dinero. Por eso trabajo hasta el último momento. ¿Y el padre del niño? El rostro de la gitana se ensombreció. No está. Se enteró del embarazo y desapareció, como si se hubiera esfumado. Dijo que no necesitaba problemas adicionales. Está casado. Alejandro miró el reloj. Quedaban 12 minutos para la negociación, pero la historia de esta mujer lo había intrigado. Además, en el fondo del alma siempre había sido una persona supersticiosa, aunque no le gustaba admitirlo. Su abuela en la infancia le contaba muchas historias sobre predicciones que se cumplían, sobre sueños proféticos y presagios. Y aunque la educación y la experiencia vital le habían enseñado a confiar en la lógica y el cálculo, en algún lugar muy adentro vivía la fe en lo místico. Escuche, Esmeralda, dijo de repente, sorprendiéndose él mismo de su decisión. ¿Puede echar las cartas ahora mismo? ¿Aquí, en el sitio? La gitana lo miró sorprendida, parpadeando con las largas pestañas. Por supuesto que puedo, siempre llevo las cartas conmigo. ¿Pero para qué lo necesita? Tengo una negociación muy importante en unos minutos. Posiblemente la más importante de mi vida. Quiero saber cómo saldrá, si debo esperar alguna trampa. Esmeralda sacó de un pequeño bolso de gamuza una antigua baraja del tarot. Las cartas se veían gastadas por el uso frecuente, los colores se habían desvanecido un poco, pero las imágenes conservaban su viveza y expresividad. Las barajó con sorprendente destreza, sus movimientos eran seguros y gráciles, como si hubiera hecho esto miles de veces. Piense en su asunto, en la negociación, dijo con voz baja pero clara. Concéntrese en la pregunta que más lo preocupa. Teruel cerró los ojos y pensó en la próxima reunión con los inversores alemanes, en los 50 millones de dólares, en el futuro de su empresa. Luego abrió los ojos y sacó 3 cartas de la baraja extendida. Esmeralda las colocó cuidadosamente sobre el capó de su Mercedes, sin prestar atención a las miradas curiosas de los transeúntes. Víctor también observaba con interés lo que ocurría a través del espejo retrovisor.
Interesante, murmuró la gitana, estudiando las cartas. Muy interesante. La primera carta mostraba la rueda de la fortuna, símbolo de cambios y suerte. La segunda, el 10 de oros, que significaba bienestar material y prosperidad. La tercera carta hizo que Esmeralda frunciera las cejas, era el 7 de espadas, carta del engaño y la traición. ¿Qué ve? Preguntó impaciente Teruel. Veo un gran éxito en sus asuntos, pronunció lentamente, como eligiendo cada palabra. El dinero fluirá hacia usted como un río caudaloso en primavera. La negociación saldrá bien, los socios aceptarán sus condiciones. Pero. Se calló, mirando de nuevo las cartas. ¿Pero qué? Cuidado con la traición de una persona muy cercana. Quien más confía en usted, quien conoce todos sus secretos, está preparando una conspiración contra usted. Lleva una máscara de amigo, pero en el alma es su peor enemigo. Alejandro sintió un ligero escalofrío que le recorrió la espalda. Las palabras de la gitana sonaron no solo convincentes, sino que tenían una fuerza especial, como si realmente viera lo que era inaccesible a la vista ordinaria. ¿Puede ser más específica?, preguntó, tratando de mantener la calma en la voz. Esmeralda miró una vez más atentamente las cartas, luego levantó los ojos hacia Teruel. La persona que usted considera su socio y amigo, en realidad es su enemigo mortal. Hace tiempo que sueña con ocupar su lugar y está dispuesto a todo para lograr este objetivo. En sus planes no hay lugar para usted, quiere que desaparezca para siempre, pero él involuntariamente se puso a pensar. El único socio verdadero era Cravero, con quien trabajaban desde hacía 5 años. ¿Acaso había problemas ocultos entre ellos que él no sospechaba? Íñigo siempre le había parecido una persona confiable y honesta, aunque a veces era demasiado ambicioso. Bien, dijo, quitando las cartas del capó del coche y entregando a Esmeralda un billete de 5.000 euros. Gracias por la predicción. La gitana miró sorprendida el dinero. Es demasiado. Normalmente cobro 30 euros por una lectura. Tómelo. Considérelo un agradecimiento por salvarme de posibles problemas. Pero aún no he salvado nada. Ya veremos, sonrió enigmáticamente Teruel. Y ahora tengo una propuesta. ¿Cuál? Venga conmigo a la negociación. Esmeralda se quedó perpleja. ¿A dónde? ¿A una reunión de negocios? ¿Pero para qué? Quiero que lea las cartas también a otros participantes de la reunión. Será interesante ver su reacción, especialmente después de sus palabras sobre la traición. La gitana dudaba. Por un lado, la propuesta parecía extraña. ¿Qué haría ella, una echadora de cartas callejera embarazada, en una reunión de ricos empresarios? Por otro lado, este hombre había sido el primero en mucho tiempo que la había tratado humanamente, y no como a una mendiga molesta. No sé. Comenzó insegura. No encajo en tales lugares. Míreme, una gitana simple en un vestido barato. Todo está bien. Diré que es mi consultora en métodos no tradicionales de análisis de riesgos, se rió Teruel. En nuestro tiempo creerán en eso. Finalmente Esmeralda aceptó. En unos minutos ya viajaban hacia el restaurante donde tenía lugar la negociación. Por el camino la gitana contó un poco sobre sí misma. Resultó que se había quedado huérfana muy joven, sus padres murieron cuando ella tenía solo 12 años. La crió su abuela Sara, que le enseñó a echar las cartas del tarot y leer destinos por las líneas de la mano. La abuela decía que nuestro linaje tiene un don especial, contaba Esmeralda, mirando por la ventana las calles de Madrid que pasaban. Su madre también era echadora de cartas, y su abuela. Pero yo no siempre estaba segura de mis habilidades. ¿Por qué? A veces veo en las cartas lo que la gente no quiere escuchar. Enfermedades, muerte, traición. ¿A quién le gusta saber sobre tales cosas? Pero si una persona sabe del peligro de antemano, ¿puede evitarlo? Así es. Por eso siempre digo la verdad, aunque sea amarga. Los últimos meses Esmeralda se ganaba la vida echando cartas en la calle Mayor, alquilando una habitación diminuta en un apartamento comunal cerca del Retiro. El dinero apenas alcanzaba para lo más necesario, pero no se quejaba,
al menos era libre y no hacía daño a nadie. Teruel escuchaba su relato y pensaba en lo injusta que a veces es la vida. Aquí estaba él, un empresario exitoso que lo tenía todo, una casa grande en un barrio prestigioso, coches caros, cuentas en bancos suizos, una familia que lo amaba. Y aquí estaba ella, una mujer joven en estado, obligada a mendigar limosna de transeúntes indiferentes. Y al mismo tiempo, ella no se había amargado, no se había vuelto cínica, sino que al contrario estaba dispuesta a ayudar a una persona desconocida. El restaurante Metropol los recibió con un ambiente lujoso y luces tenues de candelabros de cristal. Alejandro era cliente habitual de este establecimiento y sabía que aquí siempre se podían llevar a cabo negociaciones en un ambiente tranquilo, casi hogareño. El maitre lo reconoció y se inclinó respetuosamente. Bienvenido, señor Teruel. Sus invitados ya lo esperan en el Salón Dorado. En el salón privado, decorado en estilo clásico con molduras doradas y cuadros de artistas españoles del siglo XIX, ya esperaban los participantes de la reunión. Íñigo Cravero, un hombre de unos 50 años con una barba gris cuidada, ojos marrones atentos y un traje caro de un diseñador italiano, se levantó al encuentro del socio que llegaba tarde. Junto a él, en la mesa elegantemente servida, se sentaban dos inversores alemanes. Müller representaba una gran empresa constructora bávara, era un hombre corpulento de unos 60 años con bigotes grises y ojos azules penetrantes tras gafas caras. Su colega Smith parecía más joven, unos 45 años, estaba en forma, era elegante y hablaba un español impecable. Completaba la compañía la secretaria de Teruel, Ana Zamora, una mujer elegante de 35 años con un corte de pelo corto, en un traje de negocios estricto de color gris oscuro. Trabajaba para Alejandro desde hacía 3 años y era considerada una de las empleadas más valiosas de la empresa gracias a su diligencia y habilidad para encontrar un lenguaje común con cualquier cliente. La aparición de Esmeralda acompañando al jefe causó evidente sorpresa y ligera confusión entre los presentes. Una gitana embarazada en un vestido amarillo de verano se veía bastante extraña en este ambiente refinado entre personas en trajes caros. Alejandro, comenzó Cravero, levantándose de su asiento, lo estábamos esperando. Debo decir que nuestros socios alemanes ya se preocupan un poco por el tiempo. Perdón por el retraso, dijo Teruel, ayudando a Esmeralda a sentarse en una silla cómoda. Ocurrió una situación imprevista en la carretera. Permítanme presentar, Esmeralda Romero, especialista en métodos no tradicionales de análisis. Los inversores alemanes se miraron con evidente desconcierto. Müller se ajustó las gafas y miró con curiosidad a la gitana, evidentemente tratando de entender qué relación podía tener con las negociaciones comerciales serias. Smith se inclinó hacia su colega y pronunció en voz baja unas palabras en alemán. Señores, continuó Teruel, sentándose a la cabeza de la mesa, antes de discutir nuestros asuntos comerciales, propongo relajar un poco el ambiente. Esmeralda es una consultora profesional en predicción de riesgos. Utiliza métodos antiguos de análisis que a veces permiten ver lo que está oculto a la vista ordinaria. Ana Zamora negó con la cabeza con descontento y abrió la carpeta con documentos. Alejandro, quizás deberíamos primero llevar a cabo las negociaciones según el asunto y luego ocuparnos de ¿entretenimientos? No, Ana, dijo firmemente. Primero el análisis de riesgos. Esto puede resultar muy útil para todos nosotros. Cravero se rió nerviosamente, acariciándose la barba. Bueno, sí insiste. Aunque debo admitir que no creo especialmente en tales métodos. Prefiero confiar en cifras y hechos. Y a veces los hechos engañan y la intuición sugiere el camino correcto, observó Smith con un ligero acento. En Alemania también hay consultores que utilizan enfoques no tradicionales. Esmeralda silenciosamente sacó su gastada baraja del tarot y las extendió sobre el mantel blanco como la nieve. Sus movimientos eran fluidos y seguros, e incluso los presentes escépticamente dispuestos involuntariamente se inclinaron hacia adelante, intrigados por lo que ocurría. ¿Por quién empezamos?, preguntó con voz baja pero clara, recorriendo con la mirada a las personas sentadas a la mesa.
Propongo empezar por nuestros estimados socios de Alemania, dijo Teruel. Herr Müller, si no tiene objeciones. El alemán se encogió de hombros y se acercó con curiosidad a la mesa. ¿Por qué no? Será interesante conocer la opinión de la especialista. Esmeralda le pidió que se concentrara en sus planes y objetivos, y luego le propuso sacar 5 cartas de la baraja cuidadosamente barajada. La lectura resultó bastante favorable, en ella predominaban cartas que simbolizaban estabilidad, crecimiento y prosperidad. Veo gran estabilidad en sus asuntos, pronunció, estudiando atentamente las imágenes en las cartas. Sus inversiones traerán buenas ganancias, y bastante rápido. La vida familiar también está en armonía. La esposa apoya sus iniciativas, los hijos están orgullosos del padre. Sin embargo, señaló una de las cartas, cuidado con las propuestas de personas vestidas de oscuro en las próximas 2 semanas. No todos los que sonríen le desean el bien. Herr Müller levantó las cejas con sorpresa. Interesante. La familia realmente me apoya en todo. Y sobre las personas vestidas de oscuro, prácticamente todos los empresarios visten trajes oscuros. Se rió de buena gana, y la tensión en el salón disminuyó un poco. Pero no todos ellos traman intrigas, sonrió enigmáticamente Esmeralda. R. Smith resultó ser un oyente más serio. Su lectura también fue en general positiva, pero la gitana le advirtió sobre posibles problemas con documentos durante el próximo mes. Muy curioso, dijo pensativo. Realmente tenemos algunas cuestiones con la obtención de una licencia para un nuevo proyecto en Berlín. Los abogados dicen que pueden surgir retrasos. Ya ven, dijo satisfecho Teruel. A veces los métodos no tradicionales dan resultados bastante concretos. Le tocó el turno a Ana Zamora. La secretaria evidentemente no quería participar en este circo, como llamaba para sí lo que ocurría, pero no podía negarse delante de todos. Se sentó a la mesa con cara de piedra, tratando de mostrar su desprecio por tales supersticiones. Esmeralda barajó las cartas y le pidió que eligiera 7 de ellas. Cuando las cartas se pusieron sobre la mesa, el rostro de la gitana cambió notablemente. Frunció el ceño, estudiando la lectura, y varias veces recolocó las cartas, como si no pudiera creer en lo que veía. Bueno, preguntó impaciente Ana Zamora, tamborileando con los dedos sobre la mesa. ¿Qué muestran sus cartas mágicas? Se ve una gran mentira, pronunció lentamente Esmeralda, sin levantar los ojos de las cartas. Vive una doble vida, muestra a los que la rodean una cara, pero por dentro tiene pensamientos y deseos completamente diferentes. La carta de la luna habla de ilusiones y motivos ocultos. ¿Y el 7 de espadas? Se calló, como dudando. ¿Y qué? Preguntó bruscamente la secretaria, en cuya voz aparecieron notas metálicas. Traición. Traiciona a quien más confía en usted. Veo un gran engaño que pronto se descubrirá. La torre en posición invertida advierte sobre el colapso de todos los planes. Ana Zamora se levantó bruscamente de la silla, su rostro palideció. ¡Qué tontería! No pienso escuchar tales tonterías de una mendiga callejera. Se volvió hacia Teruel. Alejandro, terminemos con esta farsa y pasemos al asunto. El tiempo vale dinero. Espere, Ana, dijo suave pero firmemente. Aún no todos los participantes han recibido consulta. Íñigo, es su turno. Cravero se acercó inseguro a la mesa. Era notable que la predicción para Ana Zamora lo había inquietado seriamente, varias veces se ajustó nerviosamente la corbata y se humedeció los labios. Esmeralda volvió a barajar las cartas con sus dedos elegantes y extendió una nueva lectura. Esta vez su rostro se volvió aún más serio y concentrado. Miró largo tiempo en silencio las cartas, luego volteó una más, el diablo en posición directa. Luego levantó los ojos hacia Cravero, y en su mirada se leía compasión por una persona que se está cavando su propia fosa. ¿Qué ve? Preguntó Íñigo, tratando de hablar con calma, pero la nuez de Adán le saltaba nerviosamente. Cárcel, respondió brevemente Esmeralda. Barrotes de hierro, paredes grises frías, largos años en prisión.
Este es su futuro próximo, si no cambia su camino. Cravero se apartó bruscamente de la mesa, casi volcando la silla. Esto es absurdo. ¿Con qué fundamento hace tales declaraciones? Soy un ciudadano respetuoso de la ley, un empresario exitoso. Las cartas no mienten, dijo tranquila la gitana, recogiendo la lectura. Veo también avaricia que ha nublado su razón. El deseo de obtener lo que no le pertenece. La traición de un amigo que confiaba en usted como en un hermano. Y el inevitable castigo por todos los pecados. Basta. Explotó Cravero, golpeando el puño sobre la mesa tan fuerte que tintinearon las copas. Alejandro, ¿qué demonios trajiste a esta charlatana? Vinimos aquí a discutir un negocio serio por valor de millones de dólares, no a escuchar delirios de una loca. Teruel observaba atentamente la reacción del socio, notando mentalmente cada detalle. Las palabras de Esmeralda sobre la traición de una persona cercana volvieron a su memoria, y comenzaba a entender que la gitana podía tener razón. Íñigo, cálmese, dijo con fingida indiferencia. Esto es solo entretenimiento, una forma de aliviar la tensión antes de negociaciones serias. No vale la pena reaccionar tan dolorosamente a predicciones de cartas. ¿Entretenimiento? Cravero se rió nerviosamente, pero en la risa no había alegría. Trajiste a una gitana embarazada que me profetiza la cárcel ante los inversores más importantes y lo llamas entretenimiento. Los socios alemanes observaban con creciente interés lo que ocurría. Müller conversaba en voz baja con su colega en su idioma nativo, y Smith anotaba algo en su libreta de cuero. Señores, se dirigió a los alemanes Teruel, espero que nuestro pequeño calentamiento psicológico no haya estropeado su impresión. En España a veces recurrimos a métodos no tradicionales para entender mejor a las personas. Al contrario, muy instructivo, respondió Müller, estudiando atentamente el rostro enrojecido de Cravero. La reacción de las personas ante situaciones inesperadas dice mucho sobre su carácter. Esmeralda mientras tanto guardaba las cartas en su bolso. Su rostro estaba tranquilo, pero los ojos brillaban con un fuego especial. Entendía que sus predicciones habían causado una fuerte impresión en todos los presentes, especialmente en Cravero y la secretaria. Perdón, dijo de repente, dirigiéndose a Teruel, ¿puedo tomar un vaso de agua? Las predicciones quitan mucha energía espiritual. Por supuesto, respondió el anfitrión e hizo un gesto llamando al camarero en frac blanco como la nieve. Mientras traían agua en un vaso, Ana Zamora y Cravero conversaban en voz baja pero acalorada en un rincón del salón, mirando periódicamente hacia Esmeralda. Teruel notó que se veían extremadamente preocupados y evidentemente discutían algo importante. Bueno entonces, dijo cuando la gitana sació su sed, ahora podemos pasar a las cuestiones principales. Señores, propongo discutir los detalles de nuestro proyecto conjunto. Las siguientes hora y media transcurrieron en negociaciones comerciales habituales, pero la atmósfera en el salón había cambiado notablemente. Los inversores alemanes hacían muchas preguntas sobre la construcción del nuevo centro comercial y de entretenimiento en Alcalá de Henares, estudiaban cuidadosamente la documentación del proyecto, discutían plazos de realización y el monto de las inversiones necesarias. Cravero y Ana Zamora trataban de comportarse profesionalmente, presentaban cálculos financieros y aspectos legales del trato, pero Teruel notaba que seguían inquietos y de vez en cuando se miraban entre sí. Esmeralda se sentaba aparte, observando silenciosamente lo que ocurría. Su mirada penetrante se detenía de vez en cuando en los rostros de los presentes, como si leyera sus pensamientos y sentimientos. Especialmente atentamente seguía a Cravero, que varias veces captó su mirada y se apartó nerviosamente. Al final de la reunión, los alemanes expresaron su disposición de principio a invertir en el proyecto 40 millones de dólares, 10 millones menos de lo que inicialmente calculaba Teruel, pero aún así una suma muy significativa. Acordaron reunirse en una semana para firmar el acuerdo preliminar, mientras que la parte alemana quería realizar una experticia adicional de los documentos. Estamos muy interesados en la cooperación, declaró Smith al despedirse. Su proyecto parece prometedor y la reunión de hoy fue muy informativa. Cuando los invitados alemanes se fueron,
y Cravero con Ana Zamora se marcharon apresuradamente bajo el pretexto de asuntos urgentes. Teruel se quedó a solas con Esmeralda en el salón vacío del restaurante. Fue interesante observar sus reacciones, dijo, sirviéndose coñac de una garrafa de cristal. Especialmente el comportamiento de Íñigo y Ana Zamora. Esmeralda asintió, arreglando las monedas doradas en su cuello. Tienen mucho miedo a la verdad. Y la verdad tiene la propiedad de salir a la superficie, como un corcho en el agua. Dígame honestamente, ¿realmente ve el futuro en esas cartas, o hay algunas otras fuentes de información? La gitana se calló, evidentemente reflexionando sobre la respuesta. Las cartas muestran posibilidades y tendencias. Y las personas eligen su propio camino, toman decisiones. A veces veo lo que una persona oculta incluso de sí misma. ¿Y en el caso de Cravero y mi secretaria? Ahí no hace falta ser clarividente. Basta con mirar atentamente a las personas, escucharlas, notar detalles. Teruel sacó del bolsillo interior de la chaqueta un sobre grueso con dinero. Gracias por una tarde muy interesante e instructiva. Creo que esto bastará para varios meses de vida sin preocupaciones. Es usted increíblemente generoso, dijo Esmeralda, mirando con sorpresa los billetes. ¿Pero por qué tanto? Considérelo una inversión en su futuro y el futuro de su hijo. Y también un pago adelantado por posibles consultas en el futuro. Pero tenga mucho cuidado, dijo seria la gitana, guardando el dinero en su bolso. Esas personas que hoy se sentaron junto a usted en esta mesa, definitivamente no le desean el bien. Más aún, temo que sean capaces de medidas extremas. ¿Qué quiere decir? Lo miraban como se mira a un obstáculo que hay que eliminar a cualquier precio. A la mañana siguiente Alejandro se despertó con una sensación pesada y opresiva en el pecho. Los eventos de ayer no se le iban de la cabeza, cada palabra de Esmeralda, cada mirada, cada reacción de Cravero y Ana Zamora se repetían en su memoria como fotogramas de una filmación a cámara lenta. Durante el desayuno en el amplio comedor de su casa en las afueras, su esposa Elena Serrano, una mujer elegante de 40 años con carácter suave y ojos verdes bondadosos, inmediatamente notó su humor sombrío. ¿Qué pasó, querido?, preguntó, sirviéndole café recién hecho de una cafetera de plata. Te ves como si no hubieras dormido en toda la noche. Asuntos de trabajo, respondió brevemente Teruel, revolviendo distraídamente el azúcar añadido en la taza. La negociación de ayer no salió exactamente como estaba planeado. ¿Los alemanes rechazaron las inversiones? No, aceptaron, pero por una suma menor de la que calculábamos. 40 millones en lugar de 50. Y en general. Se calló, no sabiendo cómo explicar a su esposa sus crecientes sospechas sobre Cravero. Elena Serrano no insistió en continuar la conversación. En 20 años de matrimonio había estudiado bien el carácter de su marido y entendía, cuando estuviera listo para compartir sus problemas, se lo contaría él mismo. La insistencia solo lo haría cerrarse más. Sus hijos, Máximo de 15 años y Paloma de 12, desayunaban en la mesa, discutiendo animadamente las noticias escolares. Máximo contaba sobre los próximos exámenes y Paloma compartía impresiones de la clase de danza de ayer. Un idilio familiar ordinario que Teruel apreciaba más que nada en el mundo. Precisamente por eso cualquier amenaza a su negocio la percibía tan dolorosamente. El trabajo no era solo una fuente de ingresos, sino una forma de asegurar un futuro digno a la familia. En la oficina, ubicada en una de las torres del Distrito Financiero de Madrid, Alejandro llamó primero a Ana Zamora. La secretaria entró al despacho con la carpeta de negocios habitual y una tableta, pero él inmediatamente notó que se veía más tensa de lo usual. Evitaba el contacto visual directo y sus movimientos parecían un poco menos seguros. Ana, ¿cómo pasó su tarde después de nuestras negociaciones?, preguntó, señalándole la silla frente a su macizo escritorio de roble. Bastante ordinaria, respondió, tratando de hablar con calma, pero la voz le temblaba ligeramente. Fui a casa, preparé la cena, leí un libro antes de dormir. ¿Y no se comunicó con Íñigo después del restaurante? Un ligero rubor que apareció en las mejillas de la secretaria no escapó a la mirada atenta de su jefe. Ana Zamora se confundió por un momento,
luego respondió rápidamente. Hablamos un poco en el aparcamiento después de la reunión. Discutimos las impresiones generales de la negociación y de esa mujer extraña que usted trajo. ¿Y qué conclusiones sacaron? Los alemanes dan la impresión de socios serios y confiables. El proyecto tiene buenas perspectivas, especialmente considerando el crecimiento de la demanda de consumo en los alrededores de Madrid, respondió Ana Zamora en tono comercial, pero en su voz sonaba cierta inseguridad. ¿Y qué piensan de nuestro programa de entretenimiento de ayer? Francamente hablando, Alejandro, lo considero extremadamente inapropiado, dijo bruscamente la secretaria, y en sus ojos brilló una chispa de irritación. Las personas comerciales serias no deben ocuparse de tales tonterías. Esto puede dañar nuestra reputación. ¿Tonterías?, repitió lentamente Teruel, inclinándose hacia adelante. ¿Y tal vez a veces vale la pena escuchar fuentes inusuales de información? ¿De repente resultan útiles? Ana Zamora apretó los labios y se enderezó. Alejandro, ¿en serio cree en adivinaciones y predicciones? Esto es puro charlatanismo, una forma de sacar dinero a personas crédulas. En nuestro siglo tecnológico confiar en cartas del tarot es como mínimo extraño. Quizás tenga razón, concordó el jefe, estudiando atentamente el rostro de la subordinada. Puede irse. Y transmita a Íñigo que lo espero en mi despacho exactamente en 1 hora. Cuando la secretaria se fue, cerrando firmemente la puerta tras de sí, Teruel se recostó en la silla de cuero y se puso a pensar. La reacción de Ana Zamora parecía demasiado agitada para una simple desaprobación de supersticiones. Como si se defendiera de algunas acusaciones concretas y no simplemente expresara su opinión sobre adivinación. Cravero apareció en el despacho exactamente a la hora señalada. El hábito de puntualidad era una de sus características positivas. El socio vestía un traje gris impecable de un diseñador alemán, pero su rostro se veía cansado, y bajo los ojos marrones se marcaban sombras traicioneras. ¿Durmió mal, Íñigo?, se interesó Teruel, ofreciéndole una silla y sirviendo agua mineral en vasos. Algo así, admitió a regañadientes Cravero, acomodándose en la silla. El espectáculo de ayer me causó una impresión bastante desagradable. Toda la noche pensé en cómo esto podría haber influido en la opinión de los inversores alemanes. ¿Por qué espectáculo?, preguntó con interés Alejandro. Tal vez habría que tomar más en serio las palabras de Esmeralda. Íñigo se rió nerviosamente, pero la risa sonó forzada. Alejandro, eres una persona inteligente. ¿De verdad crees que una gitana embarazada de la calle puede predecir el futuro? Esto es completa tontería. ¿Y estás seguro de que se equivoca? Lo miró fijamente Teruel. Cravero estudió atentamente el rostro del socio, tratando de entender qué se ocultaba tras esta pregunta. ¿De qué hablas en general, Alejandro? Tengo una reputación absolutamente limpia, nunca he tenido problemas con la ley. Más aún, todos nuestros asuntos comunes se llevan estrictamente dentro del marco legal. Por supuesto, asintió Teruel. Y sin embargo, sus palabras sobre la traición de una persona cercana hacen pensar seriamente. Escucha, si tienes algunas quejas o sospechas hacia mí, discutámoslas abiertamente, como hombres, dijo Cravero, inclinándose hacia adelante. Somos socios desde hace 5 años, y siempre consideré que entre nosotros hay completa confianza y entendimiento mutuo. Sí, yo también lo consideraba así, repitió significativamente Alejandro. Por cierto, Íñigo, ¿cómo van las cosas con el nuevo proyecto de casas de campo en los alrededores de Madrid? Todo va según el plan trazado. Se obtuvieron los permisos de construcción, se formalizaron los terrenos, se encontraron y verificaron los contratistas. En 1 mes planeamos comenzar la fase activa de construcción. ¿Y cómo va la financiación del proyecto? Cravero titubeó una fracción de segundo con la respuesta. Por ahora usamos fondos propios de circulación de la empresa. Pero en el futuro próximo planeamos atraer inversiones adicionales de personas privadas. Entiendo, asintió pensativo Teruel. Dime, Íñigo, ¿no te gustaría aumentar sustancialmente tu participación en nuestro negocio común?
Los ojos del socio se encendieron notablemente y involuntariamente se inclinó hacia adelante. Sin duda me gustaría. Pero acordamos un reparto igual de ganancias y responsabilidades. Sí, pero las circunstancias tienen la propiedad de cambiar, notó filosóficamente Alejandro. Quizás ha llegado el momento de reconsiderar nuestro acuerdo de sociedad. ¿En qué sentido exactamente?, aclaró cautelosamente Cravero. Bueno, digamos que podrías obtener el paquete de control de la empresa y yo gradualmente me apartaría de la gestión operativa activa. Dedicaría más tiempo a la familia, tal vez me ocuparía de caridad. Cravero se enderezó en la silla, y en sus ojos Teruel vio un brillo codicioso, que aquél trató de ocultar rápidamente tras una máscara de interés comercial. ¿Es una propuesta seria, Alejandro?, preguntó cautelosamente el socio, tratando de no mostrar su agitación. Por ahora son solo reflexiones en voz alta, respondió Teruel, observando atentamente la reacción del interlocutor. Pero si realmente estás interesado, podríamos discutir detalladamente todos los aspectos de tal reorganización. Por supuesto que estoy extremadamente interesado, exclamó Cravero con entusiasmo mal disimulado. ¿Cuándo podríamos reunirnos para una conversación seria y sustancial? Veremos, respondió evasivamente Alejandro. Primero hay que completar totalmente las negociaciones con los socios alemanes y firmar los documentos finales. Cuando Cravero se fue, prácticamente sin ocultar su excitación por la posibilidad de obtener control del negocio, Teruel se recostó en la silla y se sumió en profundas reflexiones. La reacción del socio fue más que elocuente, demasiado entusiasmo por la perspectiva de convertirse en el único dueño de la empresa. Y si Cravero realmente planea alguna traición, como advirtió Esmeralda, entonces tal propuesta inesperada debería haberlo alertado, no alegrado. Una persona honesta seguramente habría preguntado sobre las razones de una decisión tan cardinal, se habría interesado por el bienestar del socio. Teruel tomó el teléfono móvil y marcó el número de un viejo conocido confiable, Pablo Lucena, exteniente coronel del Servicio de Inteligencia, que hace varios años se retiró y ahora se dedicaba a la investigación privada. Los unía una amistad de muchos años, que comenzó aún en el ejército. ¿Pablo? Soy Alejandro Teruel. Necesito urgentemente tu ayuda profesional, dijo cuando en el auricular sonó la voz tranquila conocida. Te escucho atentamente, respondió Lucena. ¿Qué pasó? Quiero que sigas a dos personas. Discretamente, profesionalmente, como solo tú sabes hacerlo. Necesito saber con quién se reúnen, de qué hablan, a dónde van, qué hacen en su tiempo libre. ¿A quién exactamente hay que seguir? A Íñigo Cravero, mi socio comercial, y Ana Zamora, mi secretaria. Lucena se calló sorprendido. Pero si es tu socio más cercano y tu mano derecha en la oficina, precisamente por eso necesito información objetiva. ¿Qué sospechas tienes, Alejandro? Por ahora bastante vagas e indefinidas. Pero hay bases serias para pensar que traman algo malo contra mí. Posiblemente planean engañarme o comprometerme. Entiendo. ¿Cuándo empezar la vigilancia? Inmediatamente, desde hoy. ¿Y Pablo? Sé extremadamente cuidadoso y discreto. Si mis sospechas se justifican, entonces el asunto puede resultar mucho más serio que un simple engaño comercial. Bien, Alejandro. Los informes sobre los resultados de la vigilancia te los enviaré cada 2 días. Y por ahora, sé tú mismo extremadamente cuidadoso. Colgando el auricular, Teruel se sintió un poco más confiado. Ahora solo quedaba esperar y observar, tratando de no mostrar sus sospechas. Pasaron 3 largos días desde las memorables negociaciones en el restaurante. Alejandro trataba de comportarse como siempre, ocuparse de los asuntos corrientes de la empresa, reunirse con clientes y contratistas, pero la tensión interna crecía inexorablemente. Observaba atentamente el comportamiento de Cravero y Ana Zamora, notando los menores cambios en sus maneras y hábitos. Cravero se quedaba notablemente más a menudo en la oficina hasta muy tarde, refiriéndose a asuntos urgentes del proyecto de casas de campo. Ana Zamora también se veía preocupada y varias veces se sorprendió bajo la mirada atenta y estudiosa del jefe, después de lo cual comenzaba a ponerse nerviosa y agitarse.
El martes por la tarde, cuando Teruel ya se preparaba para ir a casa, sonó el teléfono móvil. Era Lucena. Alejandro, tengo los primeros resultados de la vigilancia, dijo el detective privado en tono serio. La información es bastante interesante. ¿Puedo ir a tu casa o mejor nos reunimos en algún lugar neutral? Ven mejor a casa. Elena con los niños se fue a casa de su madre en las afueras, así que podemos hablar tranquilamente. Una hora después Pablo Lucena se sentaba en la amplia sala de estar de la casa de Teruel, extendiendo sobre la mesita de centro fotografías, transcripciones de conversaciones telefónicas y varios documentos. El extrabajador de servicios especiales se veía serio y concentrado. Empecemos con tu secretaria, dijo, señalando una serie de instantáneas. Ana Zamora se reúne con Cravero considerablemente más a menudo de lo que requieren las obligaciones laborales. Ayer cenaron en el restaurante Casa Paco en el barrio de Las Letras, hoy pasearon hora y media por el Retiro. A juzgar por el lenguaje corporal y el carácter de la comunicación, entre ellos hay una relación romántica de larga data. Teruel examinaba atentamente las fotografías a color, hechas desde gran distancia con un teleobjetivo potente. En una de ellas Ana e Íñigo se sentaban en una mesa acogedora del restaurante, inclinados uno hacia el otro en conversación íntima. En otra caminaban por una avenida del parque, tomados de la mano como una pareja enamorada. ¿Cuánto tiempo puede estar durando esto?, preguntó el dueño de casa. Difícil decir exactamente, pero a juzgar por su comportamiento y grado de confianza, la relación es seria y prolongada. Evidentemente no es el primer mes que se ven. Posiblemente incluso más de un año. ¿Qué más lograste averiguar? Lucena sacó una pequeña grabadora digital. Esta mañana logré grabar parte de su conversación en la cafetería Starbucks de la Gran Vía. Hablaban bastante bajo, pero tengo equipamiento profesional. Escucha atentamente. Del altavoz sonaron voces amortiguadas pero claras. El plan debe funcionar sin fallas, decía la voz agitada de Cravero. La condición principal es que todo se vea absolutamente natural y casual. ¿Y si sospecha algo antes de tiempo? Era la voz preocupada de Ana Zamora. No sospechará. Alejandro es demasiado confiado y noble. Además, después de ese caso no tendrá tiempo para sospechas e investigaciones. ¿Estás realmente seguro de qué? Bueno, ¿de que todo saldrá bien y sin complicaciones? Ana, hemos discutido esto ya 100 veces. Todo está cuidadosamente pensado hasta el menor detalle. En un mes o mes y medio te convertirás en rica y yo en el único dueño de un negocio próspero. No hables así, da miedo. De todas formas me da un poco de pena. Es una buena persona. ¿Pena? Si ni siquiera es tu marido y ni siquiera tu amante. Y además, simplemente no tendremos otra opción si queremos seriamente obtener todo y comenzar una nueva vida. La grabación se cortó repentinamente, evidentemente, pasaron a susurrar o simplemente se callaron. Teruel palideció y lentamente se recostó en el sillón profundo, sintiendo cómo aparecía sudor frío en la frente. Entonces, susurró con dificultad. Planean mi asesinato. Parece exactamente eso, confirmó sombríamente Lucena, guardando la grabadora. Aunque en la grabación no hay indicaciones directas sobre el método concreto de eliminación. Posiblemente quieren simular un accidente automovilístico, caída desde altura, envenenamiento. La gitana tenía absolutamente razón, murmuró Alejandro, frotándose las sienes. Esmeralda me advirtió sobre la traición de las personas más cercanas. Y yo al principio pensé que era solo tontería mística. ¿Qué gitana?, preguntó con interés profesional Lucena. Teruel contó detalladamente sobre el encuentro con Esmeralda en la carretera, sobre su participación en las negociaciones y las predicciones sorprendentemente exactas. Pablo Lucena escuchaba con creciente sorpresa. Historia muy interesante, dijo cuando terminó el relato. ¿Resulta que esta mujer de alguna manera sabía de antemano sobre sus planes criminales? Al principio pensé que realmente poseía habilidades sobrenaturales y veía el futuro. Pero ahora me inclino a pensar que pudo escuchar o ver algo por casualidad. Suposición razonable.
Los adivinos profesionales y estafadores a menudo usan información obtenida por medios completamente ordinarios y la presentan como revelaciones místicas de arriba. Pablo, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo comportarse? Lucena recogió cuidadosamente todas las fotografías y documentos. Continuar la vigilancia y reunir pruebas. Hay que averiguar los detalles concretos de su plan, saber cuándo y dónde van a actuar. Y por ahora sé extremadamente cuidadoso en la vida cotidiana. ¿Cómo exactamente? No comas ni bebas nada que pudiera haber preparado o traído la secretaria. Cada vez revisa cuidadosamente el coche antes de viajar, frenos, dirección. Evita reuniones a solas con Cravero en lugares apartados. Y en general trata de no quedarte solo. ¿Y qué tal dirigirse a la policía? Por ahora es temprano. Tenemos una grabación de conversación, pero buenos abogados pueden fácilmente cuestionar su autenticidad y admisibilidad. Necesitamos pruebas más convincentes e irrefutables de intención criminal. A la mañana siguiente Teruel llegó a la oficina con sentimientos encontrados. Por un lado, ahora sabía exactamente la verdad sobre sus fieles empleados y podía tomar las medidas de precaución correspondientes. Por otro lado, tenía que cada minuto hacer el papel de una persona ingenua que no sospecha nada, lo que era psicológicamente muy pesado. Ana Zamora lo recibió en la entrada del despacho con la sonrisa matutina habitual. Buenos días, don Alejandro. Ya le llamaron del Banco de España sobre el aumento de la línea de crédito. Y también vino un mensajero con documentos de los abogados. Gracias, Ana, respondió brevemente, tratando de no mostrar sus verdaderos sentimientos hacia esta mujer. Pero mirar a los ojos a una persona que planea tu muerte resultó ser insoportablemente difícil. Especialmente pesado era darse cuenta de que Ana trabajaba con él ya 3 largos años, él le confiaba los asuntos más confidenciales y secretos, la consideraba casi un miembro de la familia, y ella todo este tiempo mentía y lo traicionaba. A la hora del almuerzo entró al despacho Cravero con una carpeta de documentos. Alejandro, ¿cómo van las cosas con la formalización del contrato alemán? Preguntó, sentándose en la silla. Normalmente, sin problemas especiales. La próxima semana deberíamos firmar el acuerdo definitivo, respondió Teruel, estudiando atentamente el rostro del socio. Excelente. Por cierto, ¿recuerdas que hablaste sobre el posible cambio de estructura de nuestro acuerdo de sociedad? Por supuesto que recuerdo, asintió cautelosamente Alejandro. Pensé seriamente en tus palabras estos días. Tal vez deberíamos reunirnos en un ambiente informal y discutir detalladamente todos los aspectos de la reorganización. Digamos, mañana por la tarde el viernes. Mañana por la tarde tengo planes familiares, mintió rápidamente Teruel. Elena organizó una cena con sus padres. Entonces tal vez el sábado. Propuso insistentemente Cravero. Podemos ir a mi casa de campo en la Sierra de Madrid. Allí es tranquilo, silencioso, nadie molestará, podremos conversar sobre todo sin prisa. Teruel sintió el escalofrío familiar de alarma. La casa de campo de Cravero se encontraba en un lugar completamente aislado, en el bosque, hasta el pueblo más cercano había más de media hora en coche por caminos rurales. El lugar ideal para un accidente que nadie vería ni escucharía. Veremos, Íñigo, respondió evasivamente. Primero hay que cerrar completamente todos los proyectos actuales y poner los asuntos en orden. Pero cuanto antes nos decidamos sobre la nueva estructura, mejor para todos, dijo Cravero con impaciencia mal disimulada. Esa tarde Teruel volvió a llamar a Lucena. Pablo, evidentemente se preparan para acciones activas. Cravero me invita insistentemente a la casa de campo para negociaciones comerciales. Entonces hay que acelerar urgentemente el proceso de recopilación de pruebas, respondió el detective. Mañana trataré de instalar equipamiento oculto para escuchas en la oficina de Cravero. Si discuten detalles concretos del atentado, grabaremos todo en equipamiento de calidad. ¿Y si no logramos obtener suficiente material? Entonces habrá que correr un gran riesgo y tratar de grabar su conversación franca durante la reunión en la casa de campo. Pero esto será extremadamente peligroso para tu vida. Esa noche Teruel casi no durmió nada. Estaba acostado en la cama y pensaba en qué rápida y radicalmente puede cambiar la vida humana.
Hace apenas una semana se consideraba una persona exitosa y próspera, rodeada de amigos fieles y empleados confiables. Y ahora resultó que las personas más cercanas en el trabajo estaban dispuestas a matarlo por dinero y poder. Especialmente doloroso era pensar en Ana Zamora. Sinceramente la consideraba una persona decente y honesta, le confiaba no solo secretos de servicio, sino también algunos personales. Y ella, resultó, todo este tiempo fue amante de su socio y participante activa de la conspiración contra su vida. Por la mañana, preparándose para el trabajo, Teruel se quedó largo tiempo ante las fotografías familiares en marcos, colocadas sobre la cómoda en el dormitorio. Esposa, hijos, todo por lo que vivía, trabajaba y construía el negocio. No, de ninguna manera permitiría que estos miserables destruyeran su vida y dejaran a la familia sin marido y padre. El viernes comenzó con una llamada inesperada y alarmante de Lucena. El detective privado comunicó noticias importantes, por las que la sangre se heló en las venas. Alejandro, anoche logré grabar su conversación detallada en la oficina de Cravero. Ya se decidieron definitivamente por el plan y se preparan para actuar el próximo lunes. ¿De qué manera exactamente?, pronunció con dificultad Teruel. Van a simular un robo de la oficina con asesinato. Contratarán a un asesino profesional que irrumpirá en tu despacho bajo la apariencia de ladrón y te disparará durante una supuesta resistencia espontánea. Ana Zamora debe convertirse en testigo casual del incidente, que no pudo ayudar en nada. Teruel sintió cómo se apretaban los puños de rabia. Miserables. Miserables codiciosos. ¿Y qué está planeado después? Después todo es muy simple y cínico. Cravero, como tu socio oficial según los documentos constitutivos, automáticamente obtiene tu parte en el negocio. Y en unos meses se casa con tu secretaria destrozada por el dolor. Externamente todo se ve bastante inocente y natural. ¿Tienes grabaciones de calidad de esta conversación? Sí, y muy detalladas. Este material basta completamente para iniciar un caso penal serio por preparación de asesinato. Pero propongo ir por otro camino más efectivo. ¿Cuál exactamente? Los atraparemos con las manos en la masa, en el momento de cometer el crimen. Que empiecen a ejecutar su plan vil, y nosotros fijaremos todo lo que ocurra en video y audio. Entonces no les quedará absolutamente ninguna posibilidad de evitar el castigo justo. Teruel se calló, reflexionando sobre la propuesta. El plan era definitivamente arriesgado, pero al mismo tiempo el más efectivo para desenmascarar completamente a los criminales. ¿Qué hay que hacer concretamente? Compórtate como siempre, no muestres ninguna sospecha. El lunes ven a la oficina a la hora habitual, pero avisa de antemano al servicio de seguridad del edificio, que estén listos para una situación de emergencia. Nosotros instalaremos de antemano cámaras ocultas y micrófonos en tu despacho y recepción, y cuando aparezca el asesino, tomaremos a todos los participantes del crimen. ¿Y si algo sale mal? Tendré un grupo de cobertura de 3 profesionales. Ante el menor peligro real para tu vida irrumpiremos inmediatamente en la oficina y neutralizaremos al criminal. ¿Y qué tal la policía? Estarán informados y listos para actuar. Pero la operación la realizaremos nosotros, tenemos más experiencia en tales asuntos. El fin de semana pasó en espera tensa y tormentosa. Teruel trataba de comportarse normalmente con la familia, pero su esposa de todas formas notó su nerviosismo y mal humor. Alejandro, ¿qué te pasa?, preguntó Elena Serrano el domingo por la tarde, cuando se sentaban en la terraza de la casa de campo. Estás algo distante y preocupado desde hace varios días. El lunes tengo negociaciones muy importantes, respondió, abrazando a su esposa por los hombros. Hay mucho dinero en juego, me pone nervioso el resultado. Tal vez deberías tomar unas pequeñas vacaciones después de esas negociaciones, propuso Elena. Trabajas demasiado últimamente, te has olvidado completamente del descanso. Después del lunes definitivamente tomaré vacaciones, prometió Teruel, añadiendo mentalmente, si sigo vivo. El lunes por la mañana llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Lucena con 2 ayudantes ya se encontraba en el edificio y terminaba la instalación del equipo especial.
Las cámaras ocultas fueron colocadas en el despacho de Teruel, en la recepción de la secretaria y en el pasillo. Todo listo para la filmación, informó el detective privado. El equipamiento es el más moderno, la imagen y el sonido serán de calidad perfecta. Ahora solo queda esperar el desarrollo de los eventos. Ana Zamora apareció en la oficina exactamente a las 9, como siempre puntualmente. Se veía notablemente tensa, pero trataba de mantenerse normal y cumplir con sus obligaciones diarias. Buenos días, don Alejandro, dijo con una sonrisa forzada. Para hoy tiene programada una reunión con representantes del banco a las 10:30. Bien, Ana, respondió tranquilamente Teruel. ¿Y dónde están los documentos del nuevo proyecto alemán? En mi caja fuerte personal. ¿Los traigo a su despacho? Sí, por favor, y prepare también copias para los especialistas del banco. Ana Zamora fue a su despacho. Teruel encendió el micrófono oculto y escuchó cómo ella marcaba urgentemente un número de teléfono móvil. ¿Íñigo? Soy yo. Sí, ya está en el lugar, llegó incluso antes de lo habitual. A las 10:30 tiene programada una reunión con el banco. Bien, todo entendido, espero. Aproximadamente en 40 minutos entró a la oficina Cravero. Saludó a Teruel y pasó donde Ana Zamora. Su conversación en voz baja se grababa perfectamente con el equipamiento instalado. ¿Todo listo para realizar el plan? Preguntó en voz baja Cravero. Sí, nuestro hombre debe aparecer exactamente a las 10:30. Le diré al guardia que es un mensajero con documentos legales importantes de los socios. ¿Y después? Después ya sabes qué. Irrumpirá en el despacho de Alejandro, exigirá dinero de la caja fuerte. Alejandro tratará de resistir, como hacen habitualmente los idiotas nobles, y recibirá una bala en el corazón. Lo principal es que todo se vea como un robo común, y no como un asesinato por encargo. De todas formas tengo miedo, Íñigo. ¿Y si algo sale mal? Es tarde para tener miedo y dudar, Ana. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder. En un par de horas seremos ricos y libres. Exactamente a las 10:30 apareció en la recepción un hombre desconocido en chaqueta de cuero negro y gafas oscuras. Ana Zamora lo acompañó pasando al guardia, diciendo que era un mensajero con documentos. El hombre pasó rápidamente al despacho de Teruel. En una caja llevaba una pistola negra con silenciador. Manos arriba. No moverse. Gritó bruscamente, irrumpiendo en el despacho. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Qué dinero? Preguntó Teruel, levantando lentamente las manos y tratando de ganar tiempo. El chaleco antibalas bajo la camisa se ajustaba firmemente a su pecho. No te hagas el tonto. Sé exactamente que en tu caja fuerte personal hay millones en efectivo. Allí solo hay documentos importantes y contratos. Mientes, canalla. El desconocido dirigió el cañón de la pistola directamente al pecho de Teruel. En este momento crítico irrumpieron simultáneamente en el despacho Lucena con ayudantes y varios policías en chalecos antibalas. Policía. Arma al suelo. Manos tras la cabeza. Gritó fuerte el oficial superior. El asesino trató de darse vuelta y disparar, pero fue neutralizado instantáneamente con una pistola eléctrica. Ana Zamora y Cravero trataron de huir discretamente por la salida de emergencia, pero los detuvieron en el ascensor. «Suéltenme», gritaba la secretaria. «No soy culpable de nada. Todo lo inventó él. Cállate, idiota», gruñó malhumorado Cravero, entendiendo que el juego había terminado. Los interrogatorios en la comisaría continuaron todo el resto del día y la mitad de la noche. El asesino, cierto Román Machado, anteriormente condenado 3 veces por asaltos y extorsión, inmediatamente comenzó a entregar activamente a sus contratantes, calculando obtener clemencia del tribunal. Cravero me propuso personalmente $100,000 por eliminar a Teruel, contaba detalladamente al investigador experimentado. Dijo que era necesario representar obligatoriamente un robo común, para que nadie tuviera sospechas del carácter por encargo del asesinato. ¿Cuándo y dónde tuvieron lugar sus reuniones con el contratante?
La primera vez nos encontramos hace una semana en el bar Ceresade en Lavapiés. Cravero vino solo, explicó la situación, mostró la fotografía de la víctima. La segunda vez nos comunicamos por teléfono, acordamos los detalles de la operación. ¿Qué le dijeron exactamente sobre los motivos del crimen? Cravero explicó que Teruel le molestaba en su carrera y vida personal. Ana Zamora aguantó más tiempo que los demás, pero cuando le presentaron las grabaciones de video de las conversaciones matutinas con Cravero, finalmente se quebró y confesó todo. Íñigo y yo nos vemos desde hace más de 2 años, contaba con lágrimas en los ojos. Al principio era solo simpatía de servicio, pero gradualmente se convirtió en una relación seria. ¿Cuándo apareció el plan de eliminar a Teruel? Hace aproximadamente medio año. Íñigo hablaba a menudo de que podríamos estar juntos y vivir felices si no fuera por la sociedad comercial con Alejandro. ¿Y decidieron quitar el obstáculo del camino? No inmediatamente. Íñigo me convenció largo tiempo de que Teruel nunca aceptaría voluntariamente vender su parte en el negocio. Decía que sin ese dinero no podríamos comenzar una nueva vida juntos. ¿Cuándo apareció concretamente el plan de eliminación física? Hace un mes. Íñigo dijo que había encontrado un ejecutor confiable que haría todo rápida y profesionalmente. Mi papel se reducía solo a hacer pasar al asesino a la oficina en el momento necesario. ¿Y qué debía ocurrir después del asesinato? Íñigo obtendría control completo de la empresa según el contrato de sociedad. En medio año o un año nos casaríamos oficialmente y nos mudaríamos a vivir a otro país, ya miraba bienes raíces en Italia. Cravero se comportaba considerablemente más desafiante y terco. Negaba categóricamente su participación en la organización del atentado, afirmando que el asesino actuaba exclusivamente por iniciativa propia. Íñigo, le explicaba pacientemente el investigador, tenemos sus instrucciones directas al ejecutor, grabaciones de planificación detallada del crimen, testimonios de todos los cómplices. Mejor confiese y facilite sustancialmente su suerte. Tengo derecho a no dar testimonios contra mí mismo sin presencia de abogado, repetía obstinadamente Cravero. Y exigiré experticia independiente de todas sus grabaciones. Pero las pruebas eran tan convincentes y numerosas que incluso el abogado más experimentado no habría podido refutarlas. Tarde en la noche Teruel se sentaba en casa en su despacho, tratando de comprender todo lo ocurrido en este día increíble. Lucena pasó a verle para hacer el balance de la operación. ¿Cómo van las cosas en la policía?, preguntó Alejandro. El caso es absolutamente sólido, respondió el detective privado. A los 3 les espera una condena seria, de 10 a 15 años de régimen estricto. Especialmente a Cravero como principal organizador del crimen. Es difícil creer que trabajé codo a codo con un asesino potencial, dijo amargamente Teruel. Le confié los asuntos más importantes, lo consideraba mi mejor amigo. La codicia y la envidia son capaces de convertir en monstruo incluso a una persona externamente decente, notó filosóficamente Lucena. Por cierto, ¿recuerdas a esa gitana que te advirtió del peligro? Tal vez valdría la pena buscarla y agradecerle, sin su advertencia no habría sospechado nada. Exacto, exclamó Teruel, golpeándose la frente. Esmeralda literalmente me salvó la vida con su advertencia. Hay que encontrarla obligatoriamente y agradecerle dignamente. Esto puede resultar una tarea no simple, advirtió Lucena. Los gitanos a menudo cambian lugares de residencia. De todas formas lo intentaremos. Mañana mismo comenzaré las búsquedas. Al día siguiente Alejandro se dirigió a la calle Mayor en busca de Esmeralda. En la calle peatonal la recordaban bien varios vendedores de souvenirs y artistas callejeros. ¿La gitana con cartas del tarot?, repreguntó un hombre mayor que vendía castañuelas y abanicos tradicionales. Sí, por supuesto, recuerdo a una así. Chica guapa, estaba embarazada. Pero ya hace 2 semanas que no aparece por aquí. ¿Y dónde podría haberse establecido? Tal vez alguien conoce su dirección. ¿Quién los conoce a estos nómadas? Hoy aquí, mañana a 100 kilómetros. Como el viento de la estepa, imposible atrapar. Teruel recorrió metódicamente todos los cafés cercanos, hoteles baratos y hostales,
Pero nadie había visto a Esmeralda desde hacía bastante tiempo. Parecía que se había disuelto sin rastro en la enorme ciudad. Solo hacia la tarde, en un pequeño café acogedor cerca de la estación de Metro Opera, una joven camarera recordó la información necesaria. Ah, esa gitana. Por supuesto, la recuerdo. Vino aquí hace 3 semanas, se veía muy alterada y deprimida. Pidió solo té con limón y un pequeño pastel. ¿No dijo nada sobre sus planes? ¿A dónde pensaba mudarse? Bueno, murmuraba algo para sí sobre que las cartas la habían decepcionado, que nunca más se ocuparía de adivinación. Y también mencionaba a algún hombre rico que no creyó en sus palabras honestas. ¿No recuerda nada más útil? No, creo que no. Aunque espere. La chica se concentró frunciendo el ceño. Me preguntó el camino a la parada de autobús que va hacia el Retiro. Dijo que se apresuraba a casa donde la patrona. El Retiro. Teruel inmediatamente recordó que precisamente en esa zona Lucena había fotografiado repetidamente los encuentros secretos de Cravero con Ana Zamora. ¿Acaso es simple coincidencia, o hay alguna conexión oculta? Al día siguiente fue al Retiro y comenzó a preguntar sistemáticamente a los residentes locales. Después de varias horas de búsquedas infructuosas finalmente tuvo suerte. Una mujer mayor en la entrada del parque inmediatamente reconoció la descripción detallada de Esmeralda. Por supuesto que recuerdo a esa chica, dijo con una sonrisa. Muy simpática, educada, estaba embarazada. Vive en nuestra casa vieja número 15, en el 4º piso. Alquila una habitación pequeña a María Cruz. La casa resultó ser una típica construcción de los años 60, no muy cuidada, pero bastante habitable. María Cruz, una mujer de unos 70 años con ojos bondadosos, recibió al visitante desconocido con natural desconfianza. ¿Esmeralda? ¿Y usted quién es? Preguntó con desconfianza, sujetando la puerta. Soy esa persona a quien ella una vez ayudó mucho. Quiero agradecerle y corresponder por el bien. Ah, entonces usted es ese millonario. Se aclaró el rostro de la dueña del apartamento. Esmeralda hablaba a menudo de usted. Decía que lo había advertido de una gran desgracia, pero usted entonces no creyó mucho en sus palabras. Ahora entiendo que tenía absolutamente razón. ¿Puedo reunirme con ella? Por supuesto que puede. Ya hace un mes que dio a luz a un niño maravilloso, sanito, hermoso. María Cruz condujo a Teruel por el pasillo estrecho hasta una habitación pequeña al final del apartamento. Tras la puerta delgada se oía llanto infantil suave. Esmeralda, vino un invitado importante a verte. Anunció en voz alta la dueña. La puerta se abrió lentamente y en el umbral apareció la gitana conocida. Había adelgazado notablemente después del parto, se veía cansada y agotada, pero en los ojos oscuros aún ardía el fuego vivo e inteligente. En brazos tenía un bebé envuelto fuertemente en una manta suave. Usted. Se sorprendió, reconociendo a Teruel. ¿Pero cómo me encontró aquí? Busqué largo tiempo por todo Madrid, respondió con una sonrisa. Tenía muchas ganas de reunirme con usted y conversar. Pase, por favor, invitó Esmeralda, apartándose. La habitación era realmente diminuta, una cama de hierro estrecha, una mesa de madera simple, una silla vieja y un cochecito infantil prácticamente ocupaban todo el espacio libre. Pero a pesar de la pobreza del ambiente, todo estaba limpio y cuidadosamente ordenado. Siéntese, por favor, propuso la gitana, señalando la única silla en la habitación. Primero cuénteme cómo están usted y el pequeño, pidió Alejandro. Di a luz hace exactamente un mes, el parto fue sin complicaciones. El hijito está sano, crece bien. Lo llamé Alejandro, en su honor. Teruel se emocionó sinceramente por tal honor. ¿En mi honor? ¿Pero por qué decidió así? Usted es la única persona que me ayudó en ese día terrible en la carretera. Y además. Se calló un poco, yo sé que al final escuchó mis consejos y advertencias. ¿De dónde sabe eso? Esmeralda sonrió suavemente. Leo noticias en internet cuando hay posibilidad. Escribieron sobre el arresto de su ex socio y secretaria por preparar un atentado. Significa que mis palabras sobre traición resultaron proféticas.
Precisamente sobre esto quería hablar seriamente, dijo Teruel, inclinándose hacia adelante. Esmeralda, dígame honestamente, ¿realmente vio el futuro en esas cartas? Ella bajó los ojos y se sonrojó. No, Alejandro. Ya los había visto antes y escuché su conversación franca en un café poco antes de nuestro encuentro. Cuénteme todo detalladamente, sin ocultar nada. Esmeralda cuidadosamente trasladó al niño dormido al cochecito y comenzó su relato. Ese día desde la mañana trabajé en la calle Mayor, pero los asuntos iban muy mal. Para el almuerzo había ganado muy poco y tenía muchísima hambre. Entré a un pequeño café, ese mismo donde trabaja la camarera que luego me recordó. ¿Y allí escuchó su conversación? Sí, exactamente así. Se sentaban en la mesa vecina y hablaban bastante fuerte, evidentemente considerando que una gitana simple no entendería nada de su conversación. ¿Qué discutían concretamente? Su asesinato, respondió directamente Esmeralda. Cravero decía que ya había encontrado una persona confiable que ejecutaría el encargo rápida y cuidadosamente. Ana Zamora se ponía nerviosa, temía que algo no saliera según el plan. ¿Y después qué? Él la tranquilizaba, le explicaba que en un mes o mes y medio serían personas ricas y libres. Decía que usted era demasiado confiado y no sospecharía nada. ¿Y usted recordó nuestros nombres de su conversación? Por supuesto. Se llamaban por sus nombres, lo mencionaron a usted repetidamente, Alejandro Teruel. También hablaron de negociaciones importantes en el restaurante Metropol con socios alemanes. ¿Pero por qué decidió advertirme? Después de todo, era bastante arriesgado. Esmeralda meció pensativamente el cochecito. Entienda, toda mi vida consciente me dedico a la adivinación. La mayoría de la gente viene a mí simplemente a entretenerse, escuchar hermosos cuentos sobre el futuro. Pero a veces se encuentran quienes realmente necesitan ayuda. ¿Y decidió ayudar a una persona desconocida? Así coincidieron las circunstancias. Pero usted entiende que las casualidades no son casuales. Lo entendí cuando vi a esas personas en la mesa de negociaciones. Pero arriesgaba seriamente. Si hubieran entendido que los había desenmascarado, podrían haberse vengado también de usted. Por eso decidí presentar todo como una predicción mística habitual, confesó la gitana. Pensé que si decía todo directamente, nadie creería a una simple echadora de cartas callejera. ¿Y cuándo ocurrió esa historia con que la echaran del coche? Esmeralda sonrió culpablemente. No, esa fue una historia completamente casual. Esas personas realmente me pidieron que les echara las cartas por la mañana y honestamente predije a uno de ellos la cárcel, tenía cartas muy malas, siniestras. Se enfadaron y me echaron justo en el momento en que usted iba a la negociación. Coincidencia increíble. Exclamó Alejandro. Sí. ¿Y después simplemente representó un espectáculo con predicciones? Sí, exactamente así. Hice las predicciones intencionalmente bastante vivas y memorables, para que todos los presentes prestaran atención a la reacción de sus enemigos. Teruel negó con la cabeza. Significa que ninguna mística real ni clarividencia. Simplemente una mujer muy inteligente y valiente con buen corazón. Perdón por haberlo engañado entonces, dijo culpablemente Esmeralda. Pero de otra manera difícilmente habría creído en mis palabras. Incluso ahora apenas puedo creer en esta historia increíble. Se rió Alejandro. Esmeralda, usted me salvó la vida, arriesgando además su propia seguridad y la seguridad del futuro hijo. ¿Y qué será ahora de esas personas, de su socio y secretaria? Juicio y cárcel. Les esperan no menos de 10 años de régimen estricto por intento de asesinato. ¿Y a usted no le amenaza más nada? ¿No tienen cómplices? La investigación verificó cuidadosamente esta cuestión. Actuaron de a tres, no dedicaron a nadie más al crimen. El pequeño Alejandro se despertó y comenzó a piar suavemente. Esmeralda lo tomó en brazos y comenzó a mecerlo tiernamente, cantando una antigua canción de cuna gitana. ¿Cómo viven ahora? Preguntó con interés Teruel. Muy difícil, si soy honesta, confesó la gitana. El dinero que usted me dio entonces en el restaurante alcanzó para el parto en clínica privada y las primeras semanas de vida del pequeño.
Pero ahora se está acabando, y trabajar con un bebé es prácticamente imposible. ¿Y no volvió a la adivinación? Después de toda esta historia de alguna manera perdí el deseo de ocuparme de predicciones. Y con un niño pequeño es difícil estar días enteros en las calles. Teruel se levantó de la silla y miró decidido a la gitana. Esmeralda, vine aquí no solo para agradecerle. Tengo una propuesta concreta. ¿Qué propuesta? Se sorprendió. Quiero cambiar radicalmente su vida para mejor. Primero, le compraré un apartamento propio, pequeño, pero suyo. Segundo, le daré suficiente dinero para abrir su propio negocio. Los ojos de Esmeralda se abrieron de asombro. Pero es demasiado. Yo solo salvó la vida a una persona, la interrumpió Teruel. Y esto vale mucho, créame. No puedo aceptar regalos tan caros de usted. Puede y debe. Tiene un niño pequeño, él necesita un futuro digno. Esmeralda callaba, luchando con emociones contradictorias. ¿Y qué negocio querría abrir? Preguntó suavemente Alejandro. Siempre soñé con mi propio salón, confesó en voz baja. Donde se pudiera echar cartas tranquilamente en ambiente cómodo. Formalizar todo oficialmente, convertirme en empresaria individual. Idea excelente. Encontraremos un buen local en lugar transitado, haremos reparación de calidad, compraremos muebles y equipamiento. Encargaremos publicidad profesional. ¿Pero por qué está dispuesto a hacer tanto por nosotros? ¿Solo por gratitud? Teruel reflexionó seriamente sobre esta pregunta. Sabe, Esmeralda, entendí y repensé mucho durante estas semanas. El dinero está lejos de ser lo más importante en la vida humana. Mucho más importantes son las personas que te rodean, su honestidad y decencia. ¿Y qué entonces? Y usted resultó ser mucho más honesta y noble que esas personas a quienes durante muchos años consideré mis amigos cercanos y socios confiables. Pero yo soy solo una gitana callejera, dijo insegura Esmeralda. Muchos se relacionan con gente como yo con gran prejuicio. Y yo estoy acostumbrado a juzgar a las personas exclusivamente por sus actos concretos, respondió firmemente Teruel. Y su acto es digno del más profundo respeto y reconocimiento. Semana y media después de esta conversación Alejandro encontró un apartamento de una habitación adecuado en un buen barrio del Retiro. El apartamento se encontraba en una casa nueva de ladrillo, era luminoso y espacioso, con excelente vista desde las ventanas al Parque Verde. Esmeralda simplemente no podía creer en su felicidad increíble cuando vio por primera vez la nueva vivienda. ¿Esto realmente será nuestro? Preguntaba una y otra vez, teniendo en brazos al pequeño Alejandro y examinando los hermosos muebles. Completamente suyo, confirmó Teruel, entregándole los documentos oficiales de propiedad. El apartamento está registrado a su nombre, todos los gastos de servicios públicos están pagados por todo un año adelantado. La gitana se echó a llorar de los sentimientos que la abrumaban. Nunca en su vida había pensado que podría tener su propia casa verdadera. Muchísimas gracias, susurraba entre lágrimas de alegría. Ni siquiera sé cómo agradecerle por tanta bondad. Cría a su hijo como una buena persona honesta, dijo Alejandro. Esto será el mejor agradecimiento para mí. La semana siguiente comenzaron a buscar activamente un local adecuado para el salón. Teruel propuso varias opciones en el centro mismo de Madrid, pero Esmeralda eligió una habitación pequeña pero acogedora en la planta baja de una casa residencial cerca de una estación de metro. Aquí será muy cómodo para clientes potenciales, explicaba su elección. Y el alquiler no es demasiado alto. No se preocupe por el alquiler, la tranquilizó Teruel. Los primeros 2 años son completamente mi responsabilidad. La reparación en el futuro salón tomó casi un mes entero. Esmeralda eligió personalmente cada detalle del interior, color de papel tapiz, muebles, iluminación, elementos decorativos. Quería crear una atmósfera especial de comodidad y misterio simultáneamente. El salón resultó realmente muy hermoso y elegante. Las paredes estaban empapeladas con papel azul oscuro con estrellas doradas y símbolos místicos. En el centro de la habitación había una mesa redonda de madera natural con patas talladas, cubierta con un mantel de terciopelo violeta profundo.
En las paredes se veían hermosos cuadros con temas esotéricos y en el rincón se ubicaban estantes de libros con literatura sobre astrología y cartomancia. ¿Cómo llamaremos nuestro establecimiento?, preguntó Teruel cuando la reparación estuvo completamente terminada. Cartas del destino, respondió sin la menor vacilación Esmeralda. Nombre maravilloso, muy adecuado. La formalización de todos los documentos necesarios y la obtención de licencias tomó otras 2 semanas. Teruel ayudó a Esmeralda a registrarse como empresaria individual, obtener todos los permisos requeridos de servicios sanitarios e inspección de bomberos. El día de apertura solemne del Salón Cartas del Destino se convirtió en verdadera fiesta. Vino mucha gente curiosa de las casas vecinas, los residentes locales estaban intrigados por la aparición de tal establecimiento inusual en su barrio. Esmeralda trabajaba con enorme entusiasmo y placer sincero. Realmente entendía perfectamente la simbología de las cartas del tarot y sabía dar consejos sensatos y prácticos a las personas que se dirigían a ella para ayuda. Por supuesto, ya no trataba de predecir eventos concretos del futuro, pero ayudaba a los clientes a entender mejor sus problemas y encontrar decisiones correctas. Un mes después de la apertura, Teruel pasó a visitar a Esmeralda y ver cómo iban las cosas. El salón funcionaba muy exitosamente, había suficientes clientes, muchos se convertían en visitantes regulares, y la misma dueña se veía feliz y tranquila. ¿Cómo van los éxitos en el negocio?, se interesó, sentándose en la famosa mesa redonda. Excelente, simplemente maravilloso, respondió alegremente Esmeralda, guardando cuidadosamente la baraja de cartas en una caja especial. La gente viene cada día, muchos ya se hicieron clientes habituales y traen a sus amigos. ¿Y cómo está el pequeño Alejandro? Crece no por días sino por horas, niño sano y alegre. María Cruz viene a menudo a sentarse con él cuando tengo muchos clientes. Significa que todo se arregló y organizó de la mejor manera. Sí, gracias a su increíble bondad y generosidad. Cada día lo recuerdo con gratitud. Teruel sonrió. ¿Y puede echarme las cartas ahora? ¿De verdad, honestamente, no como entonces en el restaurante? Esmeralda se rió alegremente. Por supuesto. Concéntrese en las preguntas que más lo preocupan en este momento. Alejandro pensó en su familia, en las perspectivas del negocio, en los planes para el futuro. Esmeralda profesionalmente extendió las cartas y estudió atentamente la lectura resultante. Veo gran estabilidad en la vida familiar, dijo pensativa. La esposa y los hijos lo aman sinceramente y están muy orgullosos de usted. En el negocio se esperan nuevas posibilidades interesantes, sociedades ventajosas con personas confiables. Y lo principal, aprendió a entender mucho mejor los caracteres humanos. ¿Y qué sobre posibles peligros y problemas? Las cartas muestran claramente que las pruebas vitales más serias ya quedaron atrás. Ahora lo espera un largo periodo tranquilo de éxito y prosperidad. Excelente, asintió satisfecho Teruel. ¿Y cuánto le debo por la consulta? Para usted siempre gratis y para toda la vida que resta, se rió sinceramente Esmeralda. El juicio contra los conspiradores se realizó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en atmósfera de atención pública elevada. La sala de audiencias estaba abarrotada de periodistas y reporteros. El caso del millonario al que trataron de matar sus propios socios atrajo enorme interés de los medios de comunicación. Cravero se veía notablemente envejecido y moralmente quebrado. Varios meses de prisión preventiva lo habían cambiado para nada bien, adelgazó, encaneció, aparecieron nuevas arrugas en el rostro. Ana Zamora se sentaba junto a su abogado, secándose periódicamente los ojos con un pañuelo y sollozando suavemente. Teruel estuvo presente en todas las sesiones judiciales como principal víctima. Le era psicológicamente pesado mirar a personas a quienes una vez consideró sinceramente amigos cercanos, pero la justicia debía triunfar obligatoriamente. El fiscal leía la acusación detallada. Los acusados Cravero, Zamora y Machado se acusan de organizar una asociación criminal con el objetivo de cometer asesinato por encargo y posterior apropiación de bienes del damnificado por suma total de más de 100 millones de euros. El proceso judicial duró casi un mes.
Numerosos testigos dieron testimonios detallados, expertos independientes analizaron grabaciones de video y audio, grafólogos investigaron documentos. Los defensores de los acusados trataron de demostrar que el atentado no fue llevado hasta el final, por lo que el castigo debía ser más suave. Pero las pruebas reunidas eran tan convincentes y multilaterales que el tribunal no tuvo la menor duda en la culpabilidad de los 3 participantes del crimen. Especialmente acusadoras se veían las grabaciones de sus propias conversaciones, donde discutían en detalles los planes de asesinato. Especialmente pesado para Teruel fue el momento cuando Ana Zamora se dirigió a él con la última palabra antes del dictado de la sentencia. Alejandro, dijo, levantándose del lugar de los acusados, entiendo perfectamente que no tengo derecho moral a pedirle perdón. Lo que planeamos hacer es completamente imperdonable. Pero quiero que sepa, lamento sinceramente mis actos cada minuto, cada segundo. ¿Qué la llevó a un crimen tan grave? Preguntó severamente el juez presidente. Amor ciego e insensato hacia una persona que resultó ser capaz de asesinato a sangre fría, respondió en voz baja Ana Zamora, mirando al suelo. Perdí la cabeza, me olvidé de la conciencia, de la decencia, de la humanidad elemental. Cravero en su última palabra fue considerablemente menos arrepentido y sincero. Categóricamente no me reconozco culpable de organizar atentado, repetía obstinadamente las frases ya conocidas. Machado actuó por iniciativa propia, y mis conversaciones con Zamora se referían exclusivamente a relaciones personales. Pero nadie en la sala del tribunal ya le creía. Había demasiadas pruebas irrefutables de su culpa directa en la organización del crimen. El tribunal se retiró a deliberar el viernes después del almuerzo, y la sentencia definitiva fue pronunciada el lunes por la mañana. La sala de audiencias estaba abarrotada, muchos querían escuchar qué castigo recibirían los organizadores del atentado. En nombre del Reino de España, pronunció solemnemente el juez presidente, el tribunal condena a Íñigo Cravero a 14 años de privación de libertad en colonia correccional de régimen estricto con confiscación completa de bienes. Zamora recibió 12 años de privación de libertad con confiscación, Machado como ejecutor directo, 15 años de régimen estricto. Saliendo del edificio del tribunal, Teruel sintió enorme alivio y satisfacción. Finalmente había triunfado la justicia, y él podía tranquilamente ocuparse de la restauración del negocio y la vida familiar. Esa misma tarde pasó donde Esmeralda para contarle sobre la sentencia dictada. Ahora largos años no podrán hacer daño a nadie, dijo, sentado en la mesa redonda habitual en el salón acogedor. ¿Y no le dan pena? Preguntó con compasión la gitana. Cravero para nada. Y Ana Zamora un poco sí. Cayó bajo mala influencia y perdió sus orientaciones morales propias. El amor a veces realmente vuelve a las personas completamente ciegas, concordó Esmeralda. Bueno que usted tiene una familia fuerte y confiable. Sí, la esposa y los hijos son mi principal apoyo en la vida. Por cierto, Elena tiene muchas ganas de conocerla. Sabe toda nuestra historia y admira su acto noble. Me será muy agradable conocer a su esposa, sonrió la gitana. En ese momento entró al salón una mujer joven con ojos tristes y cansados. ¿Perdón, aún atiende? Preguntó insegura. Por supuesto, pase, siéntese, respondió amablemente Esmeralda. Cuénteme qué la preocupa. Teruel se levantó del lugar. No voy a molestar en su trabajo. Nos vemos la próxima semana. Saliendo del salón, escuchó cómo Esmeralda le decía a la nueva cliente, cuénteme detalladamente sobre sus problemas. Las cartas obligatoriamente ayudarán a encontrar la decisión correcta y salida de la situación difícil. Alejandro sonrió para sí mismo. Esmeralda realmente había encontrado su verdadera vocación, ayudar a las personas a entenderse en dificultades vitales y encontrar fuerzas internas para superarlas. Y ahora podía ocuparse del trabajo querido en condiciones cómodas, sin preocuparse por el día de mañana. Medio año voló completamente desapercibido, como un largo día feliz. La vida de Teruel finalmente entró en un cauce tranquilo y medido. El negocio no solo se recuperó después de las conmociones, sino que comenzó a desarrollarse activamente en nuevas direcciones. El nuevo socio comercial, Vicente Beltrán, constructor experimentado con reputación impecable,
Resultó ser una persona confiable y honesta. Aportó a la empresa ideas frescas y amplias conexiones en la rama constructora. Como secretaria se convirtió Olga Sánchez, mujer con 30 años de experiencia de trabajo y reputación cristalina. La vida familiar también alegraba. El hijo Máximo planeaba seriamente en el futuro continuar el negocio familiar. La hija Paloma se entusiasmó con danzas profesionales e incluso se convirtió en ganadora de competencias ciudadanas. En uno de los días cálidos de primavera Teruel decidió visitar a Esmeralda. Regularmente pasaba a verla, se interesaba por los asuntos, a veces simplemente conversaba tomando té sobre la vida y las personas. El Salón Cartas del Destino gozaba de popularidad invariable entre los residentes del barrio. En la entrada colgaba un hermoso letrero con horario de trabajo. Esmeralda, soy yo. Gritó alegremente Teruel, entrando al salón conocido. Don Alejandro. ¡Qué sorpresa agradable! Se alegró la dueña. Pase pronto, acabo de terminar una consulta. La gitana había cambiado mucho durante estos meses, tanto externa como internamente. Se había embellecido notablemente, comenzó a vestirse más elegante y modernamente, en sus movimientos apareció la confianza de una mujer de negocios exitosa. Pero lo principal, en los ojos oscuros brillaba verdadera felicidad. ¿Cómo van las cosas con el negocio? Se interesó Teruel, sentándose en la silla cómoda para clientes. Simplemente maravilloso. Respondió con entusiasmo Esmeralda. Los clientes se vuelven cada vez más, muchos traen a sus amigos y parientes. La semana pasada vino incluso una actriz conocida del Teatro Real, imagínese qué publicidad. ¿Y cómo está el pequeño heredero? Alejandro crece como un verdadero campeón. Se ríe orgullosa la madre. Ya gatea por todo el apartamento, trata de pararse. Pronto comenzará a caminar. Me gustaría mucho verlo. Por supuesto. Ahora duerme en la habitación infantil, pero podemos asomarnos silenciosamente. Esmeralda abrió cuidadosamente la puerta al cuarto vecino, donde en una hermosa cuna de madera dormía pacíficamente un niño de 1 año. Alejandro realmente había crecido como un niño fuerte y sano con mejillas regordetas y cabello oscuro espeso. Niño hermoso, dijo en voz baja Teruel. Y realmente se parece un poco a mí de pequeño. Usted es para nosotros como un padre nativo, respondió suavemente Esmeralda. Si no fuera por su ayuda, no se sabe cómo se habría desarrollado nuestro destino. Volvieron al salón principal, y Esmeralda preparó té aromático de hierbas. Por cierto, dijo, sirviéndote en tazas elegantes de porcelana, ¿recuerda a María Cruz, de quien antes alquilaba habitación? Por supuesto que la recuerdo. Pues ahora trabaja conmigo como ayudante en el salón. Recibe clientes, lleva registro para consultas, cuida a Alejandro. Le pago buen salario y está muy contenta. Maravilloso que no se olvide de las personas que la ayudaron en tiempos difíciles. ¿Y cómo están las cosas en su familia? Preguntó con interés Esmeralda. Todo excelente, sonrió Teruel. Los hijos alegran con éxitos. ¿Y la esposa? Elena se dedica activamente a caridad, contó con orgullo Alejandro. Organiza ayuda a orfanatos, reúne fondos para familias necesitadas. Hace poco incluso creó su propia fundación. Excelente. Significa que cada uno en su familia encontró su vocación. Sí, y en mucho gracias a esa lección vital que me dio el destino. Entendí que lo más valioso en la vida es la confianza entre las personas. En ese momento sonó el teléfono. Esmeralda se disculpó y tomó el auricular. ¿Aló? Salón Cartas del Destino, la escucho. Sí, recibo clientes hasta las 8 de la tarde. ¿Mañana a las 3 de la tarde? Anoto. Gracias, hasta la vista. Crece la popularidad. Notó Teruel. Sí, gracias a Dios. Ya pienso seriamente en ampliar el negocio, tal vez alquilar habitación adicional e invitar ayudante consultora. Idea comercial excelente. Si necesita ayuda con formalización de crédito o búsqueda de local, diríjase sin timidez. Gracias por la propuesta, pero ahora quiero desarrollar mi negocio independientemente, respondió con dignidad Esmeralda.
Usted ya hizo por nosotros mucho más de lo que se podía soñar. Teruel miró con respeto sincero a la gitana. Durante estos meses de mujer embarazada asustada que pedía limosna en las calles se había convertido en empresaria segura de sí misma y madre cuidadosa. Esmeralda, dijo en tono serio, quiero confesarle una cosa importante. ¿Cuál? Cuando la vi por primera vez en el arcén de la carretera, la ayudé simplemente por lástima hacia una mujer embarazada en desgracia. Pensé que hacía una buena obra común. ¿Y qué cambió? Y resultó que usted cambió radicalmente mi vida para mejor. Me enseñó a ser más atento con las personas, no tomar todo por fe, valorar más a las personas realmente cercanas. Esmeralda sonrió suavemente. Y usted cambió nuestra vida con Alejandro aún más. Dio posibilidad de convertirme en madre plena, mujer exitosa, empresaria respetada. Mostró que en el mundo realmente hay personas nobles y desinteresadas. Resulta que nos ayudamos mutuamente. Completamente correcto. Del cuarto infantil se escuchó llanto de niño, se despertó el pequeño Alejandro. Perdón, voy donde mi hijo, dijo Esmeralda, levantándose. Y yo iré a casa, respondió Teruel. La esposa prepara cena familiar por el cumpleaños de Paloma. Obligatoriamente transmita a todos los saludos más cordiales. Y venga la próxima semana, le mostraré nuevas cartas que encargué a un maestro de Praga. Sin falta vendré. Saliendo a la calle, Teruel miró hacia el letrero luminoso del salón Cartas del Destino. ¿Qué exactamente fue elegido este nombre? El destino realmente a veces juega cartas con las personas y ganan quienes saben leer correctamente sus señales y hacer a tiempo las apuestas correctas. Se sentó en el coche y se dirigió a casa, a la familia. Por la ventana brillaba el sol primaveral cariñoso, en los árboles se abrían hojas verdes jóvenes y adelante esperaba la vida tranquila y feliz junto a personas queridas. Y en el salón Cartas del Destino Esmeralda alimentaba al pequeño Alejandro y pensaba en qué giros increíbles puede realizar el destino humano. Hace apenas un año era una gitana embarazada que nadie necesitaba, que mendigaba limosna de transeúntes indiferentes. Y hoy tiene su propia casa, negocio exitoso, y lo más importante, hijo sano que crecerá en familia digna y próspera. Las cartas del tarot yacían cuidadosamente en la mesa pulida, listas para contar al próximo cliente sobre las posibilidades de su futuro. Pero la predicción más importante Esmeralda ya se la había hecho hace tiempo a sí misma y al pequeño Alejandro, una vida larga y feliz. Y esta predicción obligatoriamente se cumpliría, porque las cartas nunca mienten a quienes sinceramente creen en el bien.